Hola, mi nombre es Candy Michelle Vargas Farías y hoy les voy a presentar mi actividad integradora número 1 de la materia de química. En esta actividad les hablaré sobre la química orgánica, una rama de la química que estudia los compuestos formados principalmente por carbono e hidrógeno, aunque también puede contener otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre o halógenos. La química orgánica es muy importante porque todos los seres vivos y la mayoría de los productos que usamos a diario están formados por compuestos orgánicos. Por ejemplo, el gas que usamos para la cocina, los plásticos, los medicamentos, los perfumes y los combustibles derivados de ellos. El carbono es un elemento muy especial porque tiene la capacidad de unirse consigo mismo y formar enlaces covalentes estables, creando cadenas lineales, ramificadas o cíclicas. Esta propiedad permite la enorme variedad de compuestos orgánicos que existen. A lo largo de este video voy a ir explicándoles los principales grupos de compuestos orgánicos, como son los alcanos, alquenos, alquinos, derivados halogenados, alcoholes, aldehídos y cetonas. Veremos cómo se obtiene, en qué reacciones participan, cuáles son sus propiedades y usos, y mencionaremos ejemplos reales de cada uno. Vamos a empezar con el primer grupo, los alcanos, los más sencillos y abundantes. Los alcanos son los compuestos más simples de la química orgánica, ya que son hidrocarburos más simples, solo tienen enlaces simples entre átomos de carbonos, es decir, enlaces de una sola unión, y están formados únicamente por carbono hidrogénico. Por ello se llaman hidrocarburos saturados, ya que no pueden unirse con más átomos. Su fórmula general es CnH2n más 2 y son conocidos como hidrocarburos saturados, anteriormente ya mencionado, porque cada carbono está completamente saturado de hidrógenos. Los alcanos se encuentran en la naturaleza, principalmente en el petróleo y en el gas natural, de donde se extraen mediante procesos industriales. También se pueden obtener por hidrogenación de alquenos, agregando hidrógenos a las moléculas en presencia de un catalizador, como es el níquel o el platino. Las reacciones en las que participan los alcanos es en la combustión, es la más común. Los alcanos reaccionan con oxígeno y producen dióxido de carbono, agua y energía en forma de calor. Y en la halogenación, ya que se sustituye un hidrógeno por un halógeno como puede ser el cloro o el bromo, lo que da origen a derivados halogenados. Sus usos. Los alcanos se utilizan como combustibles domésticos e industriales, en la generación de energía eléctrica, la calefacción y también como materia prima para fabricar plásticos, ceras y lubricantes. Los ejemplos es el metano, CH4, que es un gas incoloro e inflamable, principal componente del gas, el etano, C2H6, se usa para fabricar etileno, un compuesto base para los plásticos. Es un gas incoloro e inflamable que se utiliza principalmente como materia prima para la producción de etileno y otros compuestos químicos industriales. El propano, Ce3H8, es un gas incoloro no tóxico inflamable comúnmente utilizado como combustible para la calefacción, estufas, parrillas y así como las aplicaciones industriales. En resumen, los alcanos son esenciales porque son la base de muchas fuentes de energía que usamos diariamente. El origen natural proviene principalmente del petróleo y del gas natural, donde se encuentran como componentes principales. Su proceso químico es formado solo por carbono e hidrógeno. Se pueden formar mediante hidrogenación de alquenos o alquinos, añadiendo hidrógenos con un catalizador con enlaces simples. En el craqueo del petróleo, las moléculas grandes se rompen a las altas temperaturas, generando alcanos más pequeños y ligeros. Las reacciones y sus usos es principalmente la combustión, ya que liberan energía CO2 y agua, y en la halogenación sustituyen un hidrógeno por un halógeno. El ejemplos es el metano, el etano, el propano, que son gases inflamables e incoloros,
y sus usos: combustibles domésticos, gas de cocina, lubricantes, ceras y fabricación de plásticos. Los alquenos son hidrocarburos insaturados que contienen al menos un doble enlace carbono-carbono, lo que les confiere mayor reactividad que los alcanos. Su fórmula general es CnH2n, y debido a estos enlaces dobles, los alquenos son más reactivos que los alcanos. ¿Cómo se obtienen los alquenos? Es por medio de varios métodos. Uno de ellos es la deshidrogenación de alcanos. Al eliminar hidrógenos de un alcano se forma un alqueno. La deshidratación de alcoholes, cuando se elimina una molécula de agua de un alcohol, o en el craqueo del petróleo, que es rompiendo las moléculas grandes a altas temperaturas. Las reacciones en las que participan los alquenos es en reacciones de adicción, donde se rompen los enlaces dobles para agregar nuevos átomos. También es en la hidrogenación, se agregan hidrógenos para formar alcanos. La halogenación, se unen átomos de cloro o bromo. Y en la hidratación, que se agrega agua para formar un alcohol. Sus usos es en la industria del plástico para poder fabricar polietileno y polipropileno. En la industria del caucho sintético, adhesivos, solventes y hasta para madurar frutas. Eso es un dato muy interesante. En ejemplos tengo el eteno, su fórmula es C2H4. Es un gas que acelera la maduración de frutas y es base a plásticos. El propeno, que es C3H6, usando en la fabricación de plásticos como el polipropileno. El buteno, que es C4H8, empleado en la producción del caucho sintético, ya que es un líquido o un gas dependiendo del isómero usado en síntesis de plásticos y cauchos sintéticos. ¿Qué son y cómo se obtienen? Se obtienen por medio de la deshidrogenación, la deshidratación y el craqueo del petróleo. Y su reacción es que participan en reacciones de adicción como hidrogenación y halogenación. Y sus usos es en la fabricación de plásticos de PVC, polietileno, combustibles, adhesivos y solventes. Los alquinos también son hidrocarburos insaturados, pero su característica principal es que poseen al menos un triple enlace, son más reactivos que los alquenos y su fórmula general es CnH2n-2. ¿Cómo se obtienen los alquinos? Se obtienen por medio de la deshidrohalogenación, que es eliminando un halógeno y un hidrógeno de halogenuros vinílicos. Y la deshidrogenación de alquenos, quitando átomos de hidrógeno con calor y catalizadores. Las reacciones más comunes que tienen los alquinos, y es en las que participan, es en la adición de hidrógeno, la hidrogenación, formando alquenos o alcanos, la halogenación, ya que forman compuestos halogenados, la hidratación, ya que generan cetonas, según la regla de Markov-Nikov, y la polimeración, ya que forman plásticos y materiales sintéticos. Los usos de los alquinos es en las soldaduras y cortes de metales, como el acetileno, en la síntesis de plásticos y en la fabricación de vitaminas y productos químicos. Los ejemplos sería el etino, su fórmula C2H2, o conocido comúnmente como el acetileno, que es un gas incoloro muy inflamable usado en soldaduras y cortes de metales o incluso en sopletes industriales. El propino, su fórmula es C3H4, que es un gas inflamable precursor de plásticos y productos químicos. Y el butino, que su fórmula es C4H6, un gas con color similar al gas natural usado en síntesis orgánicas. ¿Qué son y cómo se obtienen?
Se obtiene por medio de la deshidrogenación, eliminando halógenos e hidrógenos de halogenuros de vinílico. Y en su síntesis química también se pueden obtener en laboratorios controlando la eliminación de átomos de halógenos e hidrógenos. Su reacción es de que a la adición, combustibles y polimeración producen gran cantidad de energía, y sus usos son en la soldadura de metales, en la fabricación de plásticos y en la síntesis de productos orgánicos. Los derivados halogenados son compuestos formados al sustituir uno o más átomos de hidrógeno en un hidrocarburo por halógenos, ya sea el cloro, bromo, flúor o yodo. ¿Cómo se obtienen los derivados halogenados? Es una pregunta que yo me la hice a la hora de realizar esta investigación, porque yo no sabía. Para mí los derivados halogenados era una cosa totalmente distinta y no me imaginaba que se obtenían por medio de la sustitución radicalaria, ya que un halógeno reemplaza a un hidrógeno, o también por la adición a alquenos o alquinos, ya que el halógeno se agrega al triple enlace o a un doble enlace. Las reacciones en las que participan es por medio de la sustitución nucleofílica. El halógeno es reemplazado por otro grupo químico, que en este caso yo puse aquí que es reemplazado por un nucleófilo. Y en la eliminación, ya que para formar alquenos o alcoholes según el medio y condiciones. Los usos de los derivados halogenados es en refrigerantes y aire acondicionados como los freones, y en la limpieza industrial como plásticos, pesticidas y solventes. El ejemplo es el clorometano, su fórmula es CH3 y cloro, que es un gas inflamable y tóxico usando en síntesis química, que también es usado como reactivo químico. Tenemos el bromometano, es un líquido volátil usado como reactivo en la química orgánica, también empleado en síntesis orgánica. Y el cloroformo, su fórmula es CH y cloro, que sería un carbono hidróxico y 3 de cloro, que es un líquido incoloro no inflamable usado como disolvente y anestésico antiguo. Tenemos los alcoholes, que son los compuestos que contienen el grupo funcional OH, conocidos como hidroxilo. Según el tipo de carbono al que se une el grupo OH, se pueden clasificar en primarios si el carbono está unido a un solo grupo orgánico, secundarios si están unidos a 2 y terciarios si están unidos a 3 grupos orgánicos. La obtención de los alcoholes es por medio de la fermentación de azúcares, formando el etanol, como en vinos o biocombustibles, a partir de la glucosa. En la hidratación de alquenos, ya que a la adición del agua al doble enlace se forma el alcohol. Y en la reducción de aldehídos y cetonas, ya que producen alcoholes primarios o secundarios. Las reacciones en las que participan es en la oxidación, ya que pasa de ser primario a pasar a ser un aldehído, a formarse en un ácido carboxílico, convirtiéndose en un secundario y terminando en unas cetonas. La deshidratación, ya que es la formación de alquenos, y la esterificación, reacción con ácidos para formar ésteres usados en perfumes. Los usos del alcohol es en bebidas, como comúnmente conocemos, cosméticos, en perfumes, productos farmacéuticos, combustibles y disolventes. En ejemplos tenemos el metanol, que es su fórmula es carbono 3 de hidrógeno, oxígeno y otra vez hidrógeno, que es un líquido tóxico e inflamable usado como combustible y solvente, pero es tóxico. El etanol, que es el alcohol etílico utilizado en bebidas, biocombustibles
cosméticos. Tenemos el glicerol, su fórmula es C3H803, que es un líquido viscoso, dulce y usado en farmacéutica y alimentos. También lo llegan a utilizar a veces en la cosmética. Se obtienen por medio de la fermentación de las azúcares, como en el vino cereza o caña de azúcar, en la hidratación agregándole agua a alquenos en presencia de ácidos, y en la reducción reduciendo aldehídos o cetonas con hidrógeno. Una de las reacciones es la oxidación, ya que forman aldehídos o cetonas, la deshidratación formando alquenos y la esterificación formando ésteres. Los ejemplos es el metanol, el etanol y el glicerol, y sus usos es en bebidas alcohólicas, cosméticos, medicinas, perfumes y biocombustibles. Tenemos los aldehídos, que los aldehídos contienen un grupo funcional CHO con un átomo de carbono unido a un oxígeno por un doble enlace y a un hidrógeno por un enlace simple. Son compuestos orgánicos caracterizados por su grupo funcional carbonilo, y a la hora de que consiste que el átomo de carbono se une por medio del doble enlace a un átomo de oxígeno y al enlace sencillo a un átomo de hidrógeno y a otro resto de molécula. ¿Cómo se obtienen los aldehídos? Los aldehídos se obtienen a partir de alcoholes primarios por oxidación con agentes suaves que evita formar ácidos, o por deshidrogenación, eliminando hidrógenos del grupo OH y del carbono vecino bajo condiciones controladas. Las reacciones en las que participan es en la oxidación, ya que forman ácidos carboxílicos, en la reducción forman alcoholes primarios, y en la adición nucleofílica generan hemicetales y acetales importantes en la síntesis orgánica. El uso de los aldehídos es en la cosmética, en la medicina, en la perfumería, en conservantes y síntesis de plástico. Los ejemplos de los aldehídos sería el formaldehído, su fórmula es HCHO, usado en resinas y conservaciones, el cual es un gas con olor fuerte usado en las resinas. El acetaldehído, que es un líquido inflamable usado en síntesis químicas. Y el benzaldehído, que es un líquido con olor a almendras utilizado en perfumes y saborizantes. ¿Qué son y cómo se obtienen? Se obtienen por medio de la oxidación de alcoholes primarios, que es un proceso con agentes suaves para evitar la formación de ácidos. Las reacciones controladas, utilizando catalizadores que detienen la oxidación en el punto del aldehído. Y en su síntesis industrial es de que a partir de los hidrocarburos o alcoholes por oxidación parcial. Las reacciones son la oxidación de los ácidos de la oxidación a ácidos carboxílicos, la reducción a alcoholes y la adición nucleofílica. Luego tenemos las cetonas. Las cetonas son compuestos orgánicos que contienen un grupo funcional carbonilo, en el cual el átomo de carbono está enlazado a otros dos átomos de carbono, y esta estructura confiere a las cetonas propiedades químicas y físicas específicas como polaridad moderada y capacidad de formar enlaces de hidrógeno que son débiles con otras moléculas, lo que influye en su solubilidad y reactividad. ¿Cómo se obtienen las cetonas? Las cetonas se obtienen por oxidación de alcoholes secundarios, hidratación de alquinos con catalizadores o hidrólisis de derivados dihalogenados. Las reacciones en las que participan las cetonas es en la adición nucleofílica, que es la formación de alcoholes secundarios, la reducción, que es la obtención de alcoholes secundarios, y la polimeración y reacción con aminas, formación de aminas y otros derivados. También está la condensación aldólica, que produce moléculas más grandes usadas en síntesis.
El uso de la acetona se emplea ampliamente en la industria como en la fabricación de cosméticos y perfumes, en pinturas y recubrimiento de la producción de plásticos y polímeros, en la síntesis de productos farmacéuticos y también como solventes y agentes de limpieza industrial. Uno de los ejemplos sería la propanona. Su fórmula es CH3CHO, comúnmente conocida como la acetona. Es un líquido volátil e inflamable usado como disolvente. Está la butanona, que su fórmula es C4H8O, que es un líquido incoloro, disolvente e industrial. Y la ciclohexanona, su fórmula es C6H10O, usada en la producción del nylon y es un líquido con olor a menta. También ayuda en la producción de plásticos. Se obtienen por medio de la oxidación de alcoholes secundarios. El alcohol pierde el hidrógeno y se transforma en cetona. Su síntesis orgánica es de que mediante la condensación de compuestos se convierte en carbonílicos. La hidrólisis de compuestos dihalogenados o similares en el laboratorio. Su reacción es la adición nucleofílica, la reducción de alcoholes y la condensación aldólica. En conclusión, después de estudiar todos estos compuestos orgánicos, comprendí que la química orgánica está presente en absolutamente todo lo que nos rodea. Cada grupo, los alcanos, alquenos, alquinos, derivados halogenados, alcoholes, aldehídos y cetonas, tienen estructuras, propiedades y reacciones específicas, pero todas están conectadas por un elemento común que es el carbono. Gracias a estos compuestos podemos obtener combustibles, plásticos, cosméticos, medicinas y muchos productos esenciales para la vida moderna. El aprender cómo se forman, cómo reaccionan y qué aplicaciones tienen me permitió volar la enorme importancia de la química para la industria, la tecnología y nuestra vida diaria. Pues sí, después de estudiar todos estos compuestos, yo creo que lo más importante es poder comprender el cómo todo está conectado, ¿no? Porque uno no se imagina que todos van enlazados por carbono. Y me pareció interesante descubrir que casi todo lo que utilizamos, desde los combustibles y los plásticos, tiene relación directa con compuestos orgánicos. Espero que les ayude a entender la importancia de estos compuestos y cómo la química orgánica está presente en prácticamente todo lo de nuestra vida. Y muchas gracias por su atención. Que tengan un lindo día, una linda noche o una linda semana. Adiós.